Fiesta de la Ascensión del Señor, 40 días después de la resurrección. La ascensión de Cristo es extremadamente importante para los cristianos, ya que muestra la divinidad de Cristo. Por ello, te presentamos 3 cosas que quizá no sabías sobre esta fiesta. Primero, el itinerario de Jesús desde la resurrección hasta la ascensión. Después de que Jesús se levantó de los muertos, se presentó vivo a las mujeres cerca de la tumba, a sus discípulos y a más de 500 personas. En los días siguientes de su resurrección, Jesús enseñó a sus discípulos acerca del reino de Dios. 40 días después de la resurrección, Jesús y sus discípulos se fueron al Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Allí, Jesús prometió a sus seguidores que pronto recibirían el Espíritu Santo y les dio instrucciones de permanecer en Jerusalén hasta que hubiera llegado el Espíritu. Está claro en las Escrituras que la ascensión de Jesús fue un retorno literal y corporal al cielo. Se levantó de la tierra poco a poco y de forma visible, observado por muchos espectadores. Cuando los discípulos tomaron una última mirada de Jesús, una nube lo ocultó de su vista, y aparecieron 2 ángeles que prometieron el regreso de Cristo, en la misma forma que lo vieron alejarse. La ascensión de Jesús ocurrió en el Monte de los Olivos, cerca del lugar donde se había retirado a orar antes de la pasión, con el fin de permanecer en profunda unión con el Padre. Lo que sugiere, una vez más, que la oración nos da la gracia de ser fieles al plan de Dios. Segundo, ¿cómo describen los evangelios la ascensión? Al final de su evangelio, San Lucas nos da una descripción muy concisa del evento de la ascensión. Los sacó hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Hay 2 puntos interesantes en este pasaje. En primer lugar, durante la ascensión, Jesús hizo el gesto de la bendición sacerdotal, y los discípulos mostraron sin duda su fe con su postración, se arrodillaron con la cabeza inclinada. Jesús así es el sumo sacerdote eterno, que con su pasión pasó por la muerte, resucitó y ascendió al cielo. Él está con Dios el Padre, donde intercede para siempre en nuestro favor. En segundo lugar, San Lucas dice que después de haber visto a Jesús ascender al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y esto es porque la mirada de la fe entiende que a pesar de que se ha ido de su vista, Jesús se queda con ellos para siempre, que no los abandona y ahora en la gloria del Padre los apoya, los guía e intercede por ellos. San Lucas también relata el caso de la ascensión al comienzo de los Hechos de los Apóstoles y hace hincapié en que este evento es como el eslabón de la cadena que conecta la vida terrenal de Jesús a la vida de la Iglesia. Tercero, institución de la fiesta. Desde el siglo IV, por lo menos, los peregrinos sitúan el hecho en un determinado lugar sagrado. A mediados del siglo IV empiezan a salir testimonios por los peregrinos de su existencia. San Juan Crisóstomo habla de ella como una fiesta universal. Otro tanto ocurre con Gregorio de Nisa. El escritor Sócrates, a principios del siglo V, narra que la fiesta es celebrada en un barrio de Constantinopla, con mucha concurrencia del pueblo. De ciertas homilías de San Juan Crisóstomo y de Gregorio de Nisa, que tienen por objeto la ascensión del día 40, parece deducirse que a finales del siglo IV, en la iglesia de Antioquía y de Nisa, se abre camino a una fiesta autónoma de la ascensión. El concilio de Elvira, cerca de Granada, a principios del siglo IV, y el de Nicea en el 325, contienen expresiones que dan a entender un movimiento para individualizar los 40 días. En Roma,
a mitad del siglo V, la Ascensión ya llevaba tiempo celebrándose el día 40. Así, el hecho de la autonomía de la fiesta de la Ascensión es un fenómeno que se va produciendo entre finales del siglo IV y el V. La celebración de la fiesta, según el relato de la peregrina Egeria, tiene lugar inmediatamente después de Sexta. Todos los cristianos suben al monte Olivete, esto es, a la Eleona, de modo que ningún cristiano queda en la ciudad. Al llegar al monte Olivete, primero se va al Imbomón, esto es, el lugar de donde el Señor subió a los cielos, y allí se asientan el obispo, los presbíteros y todo el pueblo. La iglesia octogonal de la que después hablan los peregrinos y varios autores fue construida por Poemia, noble dama emparentada con el emperador Teodosio.